En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Boto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya listísima, obviamente, para empezar una nueva jornada aquí de este espacio económico, recordando que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000, y también agradeciendo el soporte correspondiente que nos dan todos los compañeros que forman parte de este equipo. Y ya me confirman desde producción que está vía Zoom nuestra entrevistada de hoy, a quien agradecemos su presencia, vía obviamente digital. Ella es Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia de mercado de la consultora StoneX. ¿Cómo estamos, Larisa? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias por atendernos. Buen día, Prince, Ada y a toda la audiencia de Radio 1000, ya que es la primera vez que nos estamos viendo en este año. Muy feliz 2026 a todos. Gracias, Larisa, por atendernos y bueno, también la predisposición de siempre. Y no podíamos dejar de contactar contigo porque hay buenas noticias para el sector productivo y obviamente para toda la economía, porque cuando estamos hablando del sector agrícola, mueve toda una cadena, no solamente de ese sector, sino desde instituciones financieras hasta la microeconomía también. Así que, Larisa, tenemos entendido que dieron a conocer recientemente un informe por parte de StoneX con una grandísima noticia. Estamos empezando el 2026 de la mejor manera posible, con el tipo de resultado que siempre esperamos ver al fin de la que es nuestra principal campaña agrícola. Y lo más resaltante y lo más importante que nos trae este informe es lo siguiente. En Paraguay, cuando nosotros pensamos en producción de soja, tenemos que tener siempre en cuenta que nosotros hacemos zafra y hacemos safriña. O sea, para el balance final del Paraguay, nosotros vamos a tener que sumar dos ciclos, uno más largo y otro más corto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? En el ciclo anterior, cuando nosotros sumamos zafra más safriña, casi llegamos a las 10 millones de toneladas. Nos quedamos en 9,9. Esto el año pasado, ¿verdad? Ahora, dadas las buenas productividades que estamos viendo, solamente en la zafra, que es nuestro principal ciclo, va a ser más del 80% de lo que vamos a conseguir en la soja, siempre dependiendo qué es lo que pasa en safriña luego, ¿verdad? Pero en principio, solamente en la zafra, en este primer ciclo, nosotros ya vamos a hacer más de 10 millones de toneladas. ¿Y qué es lo que significa eso? Que en esta primera parte nomás ya habremos cosechado más soja que en la campaña completa del ciclo anterior. ¿Y qué es lo que significa esto? Los números muestran que nosotros estamos en puerta a tener una super zafra para el primer ciclo. Super zafra, sin embargo, no significa récord histórico total, porque de vuelta tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa en safriña, que es nuestro ciclo complementario. Pero trazando un escenario y haciendo una proyección en base a lo que históricamente se suele ver en ese segundo ciclo, si nosotros conseguimos cosechar más de 1 millón de toneladas en safriña, vamos a poder decir que habrá sido la mejor campaña de soja ya vista en Paraguay, porque podríamos llegar a alcanzar las 11,5 millones de toneladas. Larisa, hay factores que obviamente incidieron en estos números preliminares de la primera campaña, la principal, como mencionabas. ¿Cuáles han sido justamente esos escenarios que permitieron tener estos números de manera preliminar? Tuvimos en Paraguay la combinación óptima en el
2025 de tanto niveles de temperatura como niveles pluviométricos, que son las lluvias en el momento correcto, pero la cantidad de días nublados que tuvimos principalmente en octubre, que fue el primer momento en el que la planta se estaba desarrollando en suelo, Sí. llevó a que agronómicamente se diera algo llamado como alargamiento en el ciclo de la soja, que es una planta que también necesita sol para desarrollarse como cualquier otra. Pero ¿qué es lo que nos pasó entonces? Plantamos como normalmente lo hacemos en septiembre, que es cuando nuestro calendario se inicia oficialmente en Paraguay. Solo que como octubre fue un día que tuvo muchos más días nublados que lo que se observó históricamente. Y luego entre diciembre y noviembre, que era el momento en el que se estaba realizando el cargado de los granos, que es el momento en el que dentro de las vainas se desarrollan los granos mismos de la soja, hubieron muy buenos niveles de lluvia, fue un diciembre excelente, y eso terminó haciendo que un ciclo más largo, pero con cantidades de lluvias óptimas en los momentos correctos, nos llevaran a ver ahora al comienzo de enero, con el inicio de la cosecha, que la productividad en los departamentos más importantes, recordando, ¿verdad?, que en el ranking los cuatro mayores productores son Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caaguazú, están con una productividad más alta que lo observado el año pasado. Y sin embargo, todos los demás departamentos que están en la región oriental también tuvieron un muy buen resultado, con un destaque muy especial que nos deja a todos muy contentos en relación al departamento de San Pedro específicamente, en donde en la campaña pasada hubo una nueva quiebra. Ellos quedaron con un promedio de 1,7 toneladas por hectárea, o sea, inferior a 2 toneladas por hectárea, y ahora estamos viendo que ese número está en 2,9, o sea, están en casi 3, ¿verdad? Y eso queda dentro del promedio de otros departamentos que también performan bien, como Misiones, por ejemplo, que su promedio es de 3 toneladas por hectárea, ¿verdad? Claro que en el Alto Paraná ese número se va a 3,6, en Canindeyú están 3,5, de vuelta haciendo énfasis a que nosotros tenemos que trabajar con el promedio departamental, Claro. porque nunca llueve de la misma forma, a veces en un mismo municipio, ¿verdad? Entonces siempre lo que hay que ver entonces es el promedio. Pero ese promedio está más alto, ¿por qué? Porque existen zonas que están con un rendimiento tan óptimo que están cosechando de 4 a 5 toneladas por hectárea, y esas zonas óptimas son las que llevaron a que el promedio suba en estos departamentos que son más importantes, que concentran más esa producción de granos, y consecuentemente eso es lo que terminó elevando también el número total de lo esperado, que de vuelta nos muestra que solamente en este primer ciclo de zafra ya vamos a poder tener más soja que todo lo que tuvimos el año pasado ya con ambos ciclos. Aquí estamos compartiendo, Larisa, y gracias a los compañeros que nos dan el soporte, de las estimaciones para la safriña. Ya habías adelantado también algunos números, obviamente sujeto a que esto suceda, y bueno, imagino también extrayendo un poco probablemente shocks que se puedan dar de aquí en adelante. Se aísla relativamente, pero si tuviéramos que hacer un zoom también por estos departamentos que mencionaste, ¿cómo se espera que sea el comportamiento para el segundo ciclo, Larisa? Bueno, este es un tema importantísimo porque así como nosotros tenemos la particularidad, a diferencia de nuestros vecinos, de que hacemos zafra y safriña,
de soja, eso consecuentemente lleva a que en Paraguay soja y maíz compitan por territorio en safriña. Y hay un tema que no es menor, es que justamente debido al alargamiento del ciclo de la soja en la zafra principal, eso lleva ahora a que se esté extendiendo también el calendario de inicio para la plantación de la safriña. Y respecto a la soja específicamente, su ventana óptima agronómica suele ser entre enero hasta mediados de febrero como máximo. Entonces, esto nos genera también un nuevo escenario que como lo que se espera es que hasta la mitad de febrero más del 50% pueda estar ya cosechado de lo que es la zafra principal y hasta fin de febrero ya el 100%. Va a depender efectivamente de cuándo cada zona termine de cosechar esa zafra para que se tome luego la decisión final de si seguir con un segundo ciclo de soja que es más corto. Recordemos también, ¿verdad?, que la safriña tiene menos días en suelo que la zafra principal, o si el productor opta por entrar con un ciclo de maíz. Entonces, estamos frente a una situación excepcional para lo que es el caso de la soja, pero es importante decir que el calendario de este segundo ciclo está bajo la lupa, ya que principalmente para el caso de el maíz, que es un cultivo mucho más largo que la soja de safriña, ¿verdad? Cuanto más tarde se plante, eso lleva también a que aún esté la planta en suelo en momentos en donde las temperaturas ya son menores y en donde aumentan también el riesgo de las heladas, ¿verdad? Pero este febrero entonces va a ser fundamental principalmente para el factor de cómo se va a dividir la competencia en el uso de suelo. Cuánto es lo que se va a plantar de soja y cuánto es lo que se va a plantar de safriña para, por un lado, ver cómo cierra nuestro balance final de soja, ya que eso es lo que nos va a permitir ver luego si tenemos la mejor campaña de la historia o nos quedamos solo con una super zafra. Estamos frente a dos escenarios y al mismo tiempo empezar a seguir muy de cerca cómo se va a dar el desarrollo del maíz que tiene ese ciclo más largo. Acá estoy leyendo detenidamente el informe de Stonex Larisa con respecto puntualmente a este punto, algo de juego de palabras, acerca del nivel de cosecha que se está teniendo y ya vinculando incluso a lo que sería la comercialización. ¿Cuáles son las perspectivas también considerando que estamos entrando ya básicamente en semanas muy centrales para la actividad comercial justamente de Paraguay y bueno, también vinculando al ingreso de divisas? Perfecto. Bueno, un tema importantísimo cuando miramos la perspectiva de el productor es la formación de los precios. Y el precio final de lo que se le paga al productor tiene dos componentes. Tiene la referencia internacional, que es el precio en Chicago, que funciona como la fuente base de esa formación en los precios, y después está un segundo componente llamado basis. Y regionalmente para todos los países de América del Sur, ese basis es extremadamente importante porque semánticamente el basis es un concepto que puede ser tanto un descuento como un premio. Cuando el basis es un premio en escenarios en donde hay menor oferta y mayor demanda. Entonces, nosotros vemos regularmente en América del Sur que el momento del año en donde el basis es positivo suele justamente ser cuando ya no hay más soja, existe alguna demanda firme desde algún sector industrial, entonces
esos basis tienden a ser positivos y casi siempre son en el segundo semestre del año calendario. En sentido contrario, en el momento en donde todos estamos cosechando nuestras zafras, ese basis es un descuento. ¿Por qué? Porque hay exceso de oferta frente a una demanda que si es firme se convierte en una tendencia de baja por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, siempre nosotros en América del Sur, cuando empezamos a cosechar nuestra soja, cuando la zafra está en su fase final, lo que pasamos a seguir es en cuánto está ese descuento. Y lo que se observó en Paraguay es que desde Asunción, que es nuestro principal puerto de salida, Sí. ya que Argentina es el principal destino para nuestra soja, es que ese basis a principios de diciembre del 2025 estaba en menos $29 por tonelada. Y ahora al final de enero del 2026 ya está en menos 40. ¿Y qué es lo que significa eso? Que antes mismo de que se termine de cosechar toda nuestra zafra, ya estamos viendo una presión en los basis. ¿Y cuál es el panorama? No solo en Paraguay, sino regionalmente hablando, ¿verdad? Se plantaron menos hectáreas en Argentina, pero con una buena productividad esperada. Van a quedar de cualquier forma en el promedio de lo que se vio en el ciclo anterior. Y Brasil, que es nuestro vecino gigante, está esperando también, así como nosotros, tal vez uno de los mejores ciclos de su historia en soja, con más de 181 millones de toneladas. Entonces, para poner en perspectiva, en Paraguay estamos esperando cosechar entre 10 y 11 y en Brasil están esperando cosechar 181. Entonces, la diferencia en volumen es realmente importante y toda esa producción brasileña, todo ese gran volumen que ellos generan es consecuentemente una presión en los basis también, más aún durante el momento de las finalizaciones de campaña, que es en donde nos encontramos ahora. En síntesis, ¿verdad? Para lo que es el productor y para lo que es la formación de los precios, estamos ahora en un momento clave de ir viendo cómo realmente termina de ejercer presión en esos descuentos, estas superproducciones que se están esperando tanto en Paraguay como en Brasil. Y respecto a tu primera pregunta, que es un punto importante, ¿verdad? ¿En cuánto está la comercialización? Sí. Hasta fin de enero, nuestros levantamientos indicaban que un poco más del 33% estaba comercializado, siendo que el promedio a esta altura del año, en los 3 últimos años, era del 30%. Entonces, estamos casi en el mismo nivel, un poco superior inclusive a lo que se vio en los últimos años, pero el basis está ya muy presionado por esa amplia oferta esperada. Larisa, para que la gente también pueda dimensionar lo que estamos hablando cuando estamos justamente conversando sobre el sector productivo, el sector agrícola. Hoy por hoy, ¿cuál es el principal mercado del producto agrícola, puntualmente de la soja, en este periodo de análisis? ¿Sigue siendo relativamente Argentina o hay una diversificación de mercado? Para lo que es Paraguay, continúa siendo Argentina. Y esa es una muy buena pregunta, porque realmente una de las principales pautas que el mundo agrícola siguió en el 2025 fue la formación de los precios en Chicago. Porque claro, la principal bolsa de referencia en el mundo para lo que es la soja sigue el balance global de oferta y demanda. Sí. Pero como esa bolsa está en los Estados Unidos, lo que termine pasando en ese ciclo agrícola
y cómo se den las políticas comerciales para la venta de la soja americana es el primer impacto directo en la formación de ese precio. Entonces, nuestra referencia internacional está en Estados Unidos, que es el segundo país que más produce soja y que principalmente tiene como destino al principal comprador del mundo, China. ¿Y qué es lo que en el 2025 pasó? Nuevos capítulos de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo, que también son Estados Unidos y China, ¿verdad? Solo que luego, ¿verdad?, de la formación internacional de ese precio, como Paraguay tenemos que bajarnos a lo local. Y en nuestro caso en particular, como nuestro destino principal es Argentina, ahí entran a jugar otras estrategias regionales y cuestiones ya de cada país que puedan llegar a ejercer alguna diferencia o no, como en principio se creyó que podría llegar a ser el caso de las exenciones en la soja, ¿verdad?, argentina, solo que lo que finalmente terminó pasando también el año pasado, y fue uno de los principales tópicos, es que lo que Argentina hizo fue exportar más granos in natura justamente a China, ¿verdad?, con esa política interna fiscal y comercial que pasaron a implementar, pero el grano paraguayo mismo continuó siendo un importante insumo para la industria argentina, que recordemos, ¿verdad?, tiene un reconocimiento internacional por su liderazgo tanto en lo que es la producción de harina como aceite de soja. Larisa, con respecto a otra región muy importante que está ya como dentro del mapa agrícola de Paraguay, la zona del Chaco, ¿cómo están viendo también la dinámica para esa región del país y entendiendo eso que mencionaste justamente al inicio de la entrevista, que hay dinámicas diferentes en determinadas zonas y el Chaco termina siendo justamente el ejemplo claro de esta diferencia en el comportamiento que suele tener su ciclo productivo? Exactamente, porque llueven en momentos diferentes en ambas regiones, ¿verdad? Entonces existe gente que dice luego, ¿verdad?, que el Chaco es un Paraguay diferente por su propio bioma. Entonces, como esas lluvias llegan en momentos distintos, el calendario agrícola que se sigue en el Chaco es algo muy particular también. Entonces, mientras se está cosechando en la región oriental, en la región occidental se está empezando a plantar. Pero para este ciclo específico, como son pocas hectáreas en el Chaco y como la producción es más baja también a niveles de productividad, lo que termine realmente pasando en los departamentos más productivos de la región oriental son los que van a realmente terminar inclinando la balanza para ese resultado final. ¿Algún dato adicional que quieras agregar, Larisa, con respecto a este informe que también termina siendo clave dentro del análisis que hacen desde la consultora? Es decirles que este mes de febrero es esencial para lo que va a terminar siendo nuestro año agrícola en el 2026, ya que nos va a poder dar la confirmación de que efectivamente tuvimos una super zafra, y si se plantan las hectáreas que nos hacen falta para tener ese buen ciclo complementario de safriña, vamos a poder estar en puertas también de poder afirmar que fue nuestra mejor campaña de la historia respecto a la soja, y al mismo tiempo también ver y seguir
cómo se sigue dando esa comercialización y cómo esa competencia entre el uso del suelo puede llegar a afectar también la producción de nuestro segundo principal cultivo agrícola, que es el maíz. Larisa, un gusto haberte tenido en el programa, desearte un muy feliz miércoles y vamos a estar en contacto, bueno, dando seguimiento también a esta importante noticia para la economía nacional. El gusto es mío siempre. Vamos a estar muy de cerca viendo cuáles son los rindes finales, ya que hasta el fin de este febrero toda nuestra soja estará en los silos o en algunos casos ya embarcadas, así que esperemos que a comienzo de marzo podamos volver a vernos para continuar hablando de buenas noticias para este año que se inicia. Así será. Que tengas un excelente día. Gracias, igualmente. Estuvimos en conversación con Larisa Barbosa, analista senior de inteligencia del mercado de la consultora Stonex, hablándonos justamente sobre el reciente informe que dieron a conocer desde la consultora con respecto a las estimaciones de la zafra principal, la zafra en su segundo ciclo, y al parecer los números ya están dando cuenta de una super zafra, ya lo decía también Larisa, aguardando los últimos números de la safriña, considerando también que va a ser un componente importante para considerarlo si rompe o no el récord que se ha tenido en una campaña agrícola en Paraguay. Así hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta ya desagregamos información económica, por supuesto aquí en Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, es momento de compartir la cifra frase del día. En el 2028 estos recursos ahorrados ya no van a existir, entonces todo este déficit va a tener que ser cubierto por impuestos. No es un déficit de 380 millones de dólares, sino de casi el doble, de 683 millones en ese año, y todo eso va a ser financiado por impuestos, comentó Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y es momento de compartir las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, los descuentos sobre el petróleo ruso ofrecidos a refinerías indias ampliaron en los últimos 10 días. El crudo Urales se ofrece a más de $10 por barril por debajo del Brent, incluidos transporte y otros costos. Argus ubica el descuento en torno a $11 frente a $9,15 hasta el 22 de enero, un nivel al menos 3 veces superior al previo a las sanciones a las mayores petroleras rusas. Donald Trump anunció que Estados Unidos reduciría aranceles a productos indios a cambio de que India dejara de consumir petróleo ruso, mientras el primer ministro de ese país confirmó el pacto sin detallar el crudo. India recurrió al petróleo ruso tras la invasión de Ucrania a principios de 2022. Las compras se moderaron, pero en enero promediaron 1,2 millones de barriles diarios frente a un pico de 2 millones. La firma internacional de inteligencia de datos sobre materias primas, Capeller, proyecta importaciones en un rango de 1,1 a 1,3 millones de barriles diarios durante el primer trimestre y a inicios del siguiente, y ubica además los descuentos en unos $9 por barril respecto al Brent, entre $4 y $5 más baratos que los barriles venezolanos. ¿Más información? De acuerdo con Yahoo Finanzas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un acuerdo presupuestario que pone fin al cierre parcial de la administración. La legislación restablece la financiación para defensa, sanidad, trabajo, educación, vivienda y otras agencias, y amplía temporalmente la financiación del Departamento de Seguridad Nacional hasta el 13 de febrero. La financiación había expirado el sábado y el acuerdo fue aprobado por el Senado la semana pasada y por la Cámara de Representantes el martes por 217 votos a favor y 214 en contra. El acuerdo se negoció con los demócratas del Senado, que exigen restricciones a las tácticas en materia de inmigración tras el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el mes pasado. El gobierno insta la
cámaras corporales en agencias de inmigración de Minnesota. El último cierre duró 43 días en octubre y noviembre y costó a la economía estadounidense unos 11.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando con el cobre? Porque de acuerdo con Bloomberg en línea, el metal retrocedió en Londres tras subir un 4,6%. Este martes, la mayor alza desde noviembre de 2022 en un año de alta volatilidad para los metales. En 2026 acumula cerca de un 8% y alcanzó un récord por encima de los $14.500 la semana pasada. El mercado al contado se debilitó en China y aumentaron las existencias en los almacenes asiáticos de la Bolsa de Metales de Londres, señal de un uso más lento en el principal consumidor mundial. Además, se prevé mayor oferta tras envíos desde África hacia China y un aumento de la producción refinada de alrededor de 5% este año, luego de 10% en 2025, con fundiciones locales que produjeron 47% del total mundial. Los volúmenes diarios al contado en China fueron 28.900 toneladas el martes, un 24% menos que el día anterior. De información meramente internacional, ya vamos aterrizando a lo que está pasando en las principales economías de la región. Para ello, nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con portales de ese país, la industria brasileña cerró 2025 con un crecimiento del 0,6%, el tercer año consecutivo de expansión, tras avances de 3,1% en 2024 y 0,1% en 2023. Hasta junio acumuló 1,2% de crecimiento interanual, mientras que en el segundo semestre el cambio fue 0% y de septiembre a diciembre se registró una disminución del 1,9%. En diciembre la producción cayó 1,2%, el peor resultado desde julio de 2024. El nivel de actividad quedó 0,6% por encima de febrero de 2020 y 16,3% por debajo de mayo de 2011. En 2025 crecieron los bienes de consumo duraderos y los bienes intermedios, mientras que los bienes semi y no duraderos cayeron 1,7% y los bienes de capital 1,5%. La producción aumentó en 49,6% de los 789 productos relevados y 15 de las 25 actividades registraron avances, con destaque en industrias mineras y de cantera y productos alimentarios. Nos vamos hasta Argentina y de acuerdo también con Bloomberg en línea, la inflación de enero se ubicaría entre 2,2% y 2,6% por encima del 2%, pero con desaceleración respecto a diciembre, que había marcado 2,8%. El índice de precios al consumidor cerró 2025 en 31,5%, el nivel más bajo desde 2017, aunque con 4 meses consecutivos al alza. El Instituto Nacional de Estadística, en ese sentido, publicará el martes el índice sin cambios en la metodología, manteniendo la base de la encuesta de 2004 actualizada en 2016, mientras que la nueva modalidad con base en la encuesta 2017-2018 no tiene fecha de aplicación. En enero, alimentos y bebidas aumentaron 4,1%, con fuerte suba de verduras y carne en torno al 5%. Para febrero se anticipa menor inflación que en enero, aunque la quita de subsidios, la estacionalidad de carnes entre noviembre y marzo y los ajustes en electricidad, gas, educación y prendas de vestir en marzo pueden incidir en el índice, señala Bloomberg, también con información de consultoras de ese país. ¿Qué está pasando en Uruguay? De acuerdo con Ámbito, la delegación ministerial que acompañó al presidente Yamandu Orsi en su viaje a China adelantó nuevos mercados, inversiones y oportunidades para Uruguay. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca señaló el objetivo de colocar productos aviares en China, en particular las garras, y destacó acuerdos para colocaciones de nueces, pecan y cálculos biliares bovinos que rondan los $250.000 el kilo, además de un acuerdo de cooperación en el sector pesquero con intercambio de información técnica y el pedido de un barco de investigación. La ministra de Industria, Energía y Minería mencionó que el gobierno chino animará a empresas chinas a invertir en Uruguay y a ampliar mercados en conjunto, con énfasis en importaciones y exportaciones. También indicó que China es el principal comprador de bienes uruguayos desde hace 14 años y que ambos presidentes resaltaron la importancia de la agenda comercial compartida. Así vamos a nuestra última pausa y a la vuelta compartimos información económica de lo que está pasando a nivel nacional.
Y tal como lo anunciamos, vamos a empezar a compartir información económica de lo que está pasando a nivel nacional. Y el Banco Central del Paraguay dio a conocer el tan esperado informe de inflación, que obviamente la ciudadanía espera cada inicio de mes, ya obviamente con el cierre del mes anterior. Y para este enero la inflación se ubicó, y obviamente medida por la variación del índice de precios al consumidor, se ubicó en 0,6%, inferior a la variación del 1% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación interanual asciende al 2,7%, por debajo del 3,8% verificado en el año anterior. Por otro lado, se señala que la inflación núcleo se situó por debajo de la inflación total mensual, y la inflación interanual medida por este indicador fue de 3,1%, por debajo del 3,4% registrado en el mismo mes del año 2025. Con respecto a las principales agrupaciones o cuáles fueron estos componentes que explicaron justamente este porcentaje, la inflación en el mes de enero estuvo asociada principalmente a los incrementos en alimentos, particularmente en los rubros volátiles y carnes, así como en los servicios. No obstante, los bienes durables de origen importado y determinados combustibles moderaron las subas observadas en el mes. Siempre de acuerdo con el informe del BCP, dentro de la agrupación de alimentos se registraron incrementos de precios en hortalizas, carnes y bebidas no alcohólicas. Dentro de las hortalizas y tubérculos frescos se destacaron los aumentos en productos como el tomate, locote, mandioca, lechuga, entre otros. En las carnes sobresalieron los aumentos en los precios de la carne vacuna, con subas en la mayoría de los cortes, principalmente de aquellos cortes populares para asado, como la costilla de primera y el vacío. El aumento de los precios de la carne estuvo impulsado principalmente por una menor disponibilidad para el mercado interno, vinculada al mayor dinamismo del sector exportador, favorecido por un contexto de precios internacionales más atractivos. Y se va desglosando también otros productos que explicaron la dinámica de la inflación del mes de enero, que la gente puede obtener esta información y este reporte en el portal oficial del Banco Central del Paraguay. ¿Más información, Ada? De acuerdo con ABC, el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur abre un cupo de 99.000 toneladas de carne y amplía oportunidades de exportación para las MIPYMES paraguayas en un país donde el 97% de las empresas son MIPYMES. Gremios resaltan que se amplían las exigencias para acceder al mercado europeo y que este año las MIPYMES comenzarán a planificar proyectos para exportar al Mercosur y a Europa, incluso aquellas que no manejan grandes volúmenes, con necesidad de capacitarse y obtener certificaciones locales del Mercosur y de las naciones europeas. El acuerdo contempla, como ya se mencionó, el cupo de 99.000 toneladas de carne vacuna, con una reducción de arancel del 40% al 7,5%, dividido en 55% de carne fresca y 45% congelada, mientras la cuota Hilton ingresará con arancel 0%. Paraguay exporta a la Unión Europea solo el 2% de su carne. El reglamento 1115 entrará en vigencia en 2027 y exigirá demostrar mediante geolocalización y documentación que la producción está libre de deforestación, a lo que se suman el ajuste en frontera por carbono y posibles salvaguardias comerciales que pueden suspender preferencias. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio, la apertura del mercado de Emiratos Árabes Unidos a la carne ovina paraguaya representa un paso estratégico en la diversificación exportadora en un destino que importa más de 40.000 toneladas al año, por encima de los $300 millones. India es el principal proveedor, seguido por Sudáfrica, Kenia, Pakistán, Kazajistán, Uruguay, y Paraguay se suma a la lista de países habilitados. El país ya exporta genética ovina de alto nivel a Uruguay y Argentina, mientras frigoríficos locales que faenan exclusivamente carne ovina ya venden a Israel y Singapur. En el sector porcino existen dos granjas que justamente están proyectando una inversión de $300 millones en los próximos 5 años, con la generación de 15.000 empleos directos y beneficios para entre 45.000 y 50.000 personas. Paraguay cuenta con 42.000 madres productivas que generan entre 85.000 y 90.000 toneladas al año, y se prevé llegar a 120.000 madres y a una producción de entre 330.000 y 350.000 toneladas en 5 años. ¿Más información?
Siguiendo con información de ABC, numerosos gremios se movilizarán el jueves 5 en todo el país para rechazar el tratamiento a tambor batiente de la reforma de la caja fiscal en la Cámara de Diputados. Voceros docentes señalaron que el proyecto será tratado por legisladores que no están interiorizados del contenido y que varios congresistas desconocían de qué trata la propuesta del Ejecutivo. Indicaron que intentaron contactar con representantes del Legislativo para acercar sus inquietudes y que algunos parlamentarios ni enterados estaban del proyecto que será votado. La crítica central del Magisterio Nacional es la falta de una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas, aclarando que no se oponen a una reforma al sistema previsional público, pero sí a la forma en que se lleva adelante el proceso sin un debate profundo. La Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación del Paraguay, que agrupa más de 20 organizaciones, convocó a movilizaciones en la Plaza Uruguaya y en todas las cabeceras departamentales, con el acompañamiento de gremios de enfermería, obstetras, médicos y grupos de militares y policías retirados. Siguiendo con el mismo tema, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a temas económicos, obviamente, que es publicado y cuyos artículos son publicados en el impreso de ABC y también replicado en su digital. Y en la edición de hoy se aborda sobre el tema de la caja fiscal, y en ese sentido se utilizaron datos e información del Ministerio de Economía y Finanzas, y se señala que la caja fiscal enfrenta una señal de alerta clara en la mayoría de sus regímenes. Los aportes ya no alcanzan para cubrir el gasto en jubilaciones y pensiones. Los datos del estudio actuarial del MEF, con proyecciones para 2031, muestran que el descalce entre ingresos y egresos ya es una realidad en varios sectores. Magistrados judiciales, docentes universitarios, Magisterio Nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas Públicas se encuentran en situación deficitaria, mientras que la administración pública entrará en déficit en 2026 y el personal de blanco en 2033, tal como también nos había comentado ayer Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía y Finanzas. Siguiendo con el artículo de la edición de hoy, en la administración pública y personal de blanco, el gasto previsional asciende a $177 millones, con 60 millones sin financiamiento contributivo, equivalente a 34%. En el caso del Magisterio Nacional, $423 millones de 539 millones no se cubrirían con aportes, lo que implica 78% de desfinanciamiento. En magistrados judiciales, 45 millones no se cubrirían frente a 21 millones financiados, que representa un 68% sin respaldo. Para el caso de los docentes universitarios, los números también son relativamente alarmantes, y en las Fuerzas Armadas también se genera un descalce importante que supera el 80%, y para la Policía Nacional, que se acerca también al 80% sin respaldo contributivo. Este artículo y otros artículos donde la gente puede entrar a profundizar y también a estar al tanto de lo que está pasando a nivel económico, no solamente en Paraguay, sino también a nivel internacional. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también en el canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y también en nuestra página web www.mf.com.py. ¿El podcast del lunes ya está subido o está en preparación? Está en preparación, se sube hoy. Se sube hoy. Le tuvimos a Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, anunciándonos también datos muy interesantes e importantes de la dinámica tributaria que ha tenido al cierre del 2025 Paraguay, y también las perspectivas para el año 2026. Y el capítulo con la gerente de Desarrollo Económico sobre el tema de la caja fiscal, punto central de un tiempo a esta parte, recordando que mañana jueves va a ser tratado este proyecto de ley que fue presentado por el Poder Ejecutivo a finales de diciembre del año 2025, una reforma tan largamente pospuesta que finalmente va a ser tratado y tratada en el plenario, así que todos expectantes sobre lo que se decía también en la Cámara Baja con respecto a esta propuesta normativa, que ya conversábamos a profundidad con gente del Ministerio de Economía y Finanzas, y cuyo capítulo lo pueden encontrar en los siguientes días. Nos vamos despidiendo, Ada. Así mismo. Hoy entregamos relativamente temprano, José. Me estás mirando ahí diciendo, sí, hoy estamos como disciplinadas, pero ya volveremos, ya estaremos en nuestras andanzas, José. Así, vamos despidiendo Economía 1000, agradeciéndole a todos los compañeros también del soporte correspondiente. Nos
reencontramos mañana puntualmente a las 12. ¿Les podemos adelantar a quién vamos a tener, Ada? Podemos. Al profesor Dr. José Tello, a ver qué temas vamos a analizar y obviamente a hablar con el profesor, recordando que el bloque de justamente el profesor Tello es teoría económica y aplicación de casos. Así que nos despedimos, nos reencontramos mañana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.